¿Qué tal? Espero que tengas un excelente inicio de semana. Gracias por seguirme escuchando en estas reflexiones de los caminos de la vida. Hoy vamos a hablar de la verdad del deseo. Tenemos que comprender el deseo y es muy difícil comprender algo que es tan vital, tan exigente, tan apremiante, porque en la satisfacción misma del deseo se engendra la pasión, junto con el placer y dolor que la acompañan. Y si uno ha de comprender el deseo, es evidente que no debe de haber opciones. Uno no puede juzgar el deseo como bueno o malo, como noble o innoble, ni decir, conservaré este deseo y rechazaré aquel otro. Todo eso debe de ser descartado si hemos de descubrir la verdad del deseo, es decir, su belleza, o cualquier cosa que el deseo pueda ser. Sigamos examinando el deseo. El deseo, el cual se contradice a sí mismo, se tortura, empuja en direcciones diferentes. Conocemos la pena, el trastorno, la ansiedad, los intentos de disciplinarlo, de controlarlo. Y en la apertura, en la perpetua batalla que sostenemos con él, lo retorcemos fuera de toda forma reconocible. Pero está ahí, constantemente vigilado, aguardando, apremiando. Haga uno lo que hiciere, sublime el deseo, escape de él, lo rechace o lo acepte o le dé rienda suelta. Está siempre ahí. Y sabemos cómo los instructores o a veces otras personas en que debemos estar, a veces nos dicen que debemos estar exentos del deseo, cultivar el desapego, lo cual es realmente absurdo, porque el deseo ha de ser comprendido, no destruido. ¿Sí? Si ustedes destruyen el deseo, puede destruir la vida misma. Es, por ejemplo, yo deseo tener una casa, yo deseo tener un carro, yo deseo, es un deseo que uno tiene, es un deseo que alguien anhela en la vida, en tu historia. Si desnaturalizamos el deseo, si no lo moldeamos, no lo controlamos, no lo dominamos, pueda estar destruyendo algo extraordinariamente bello. Por eso, ¿qué ocurre si no condenamos el deseo? Si no lo juzgamos como bueno o como malo, sino que simplemente nos damos cuenta de él. Me pregunto si ustedes saben qué significa darse cuenta de algo. La mayoría de nosotros no se da cuenta porque nos hemos acostumbrado a condenar, a juzgar, a evaluar, a identificar, a optar. La opción nos impide obviamente darnos cuenta, porque siempre optamos como resultado de un conflicto. El darse cuenta de las cosas cuando uno entra en una habitación, el ver todos los muebles, la alfombra o ausencia de algo, el solo ver, el percibir todo ello sin sentido alguno de juicio, es algo muy difícil. ¿Alguna vez ha intentado usted mirar a una persona? Mirarla, ¿eh? No le estoy diciendo que la califique o que vea los errores o las cualidades. No, simplemente el mirar. Y el mirar es tener una idea, una emoción, sin optar, sin juzgar en absoluto. Y uno hace lo mismo con el deseo. Si uno vive con él sin negarlo, ni decir, ¿qué haré con este deseo? Es tan desagradable, tan imperioso, tan violento, sin darle un nombre, un símbolo, sin cubrirlo con una palabra, entonces sigue existiendo la causa del desorden. En consecuencia, ¿es el deseo algo que debe de ser sacrificado, destruido? ¿Por qué somos nosotros, las personas, los seres humanos, somos muy dados a calificar bueno o malo? Yo siempre les he dicho a las personas quienes me han preguntado a veces de una experiencia y he tenido la dicha
de compartirles y les he dicho, nunca califiques tus experiencias como buenas como malas. Hemos estado tan acostumbrados a calificar nuestras experiencias como buenas y como malas. Son experiencias. No las encajones como una buena como una mala. Son experiencias de tu vida. Y a veces queremos destruirlo porque un deseo acomete contra otro creando conflicto, creando desdicha, creando contradicción. Y uno puede ver cómo intenta escapar de ese conflicto interminable. Entonces viene esa pregunta, ¿puede uno darse cuenta de la totalidad del deseo? Lo que entiendo por totalidad no es un deseo o muchos deseos, no, sino la cualidad total del deseo en sí, que es lo que mi deseo tenga una cualidad, tenga una bondad. Si las demás personas califican como malo mi deseo, pero para mí, ¿cuál es la cualidad de ese deseo? Vemos una bella puesta del sol, por ejemplo, un árbol hermoso, el movimiento amplio y curvo de un río, o un bello rostro. Y mirar eso nos da un gran placer, nos deleita. La pregunta es, qué mal o qué hay de malo en ello? A mí me parece que la confusión y la desdicha empiezan cuando ese rostro, ese río, esa nube, esa montaña se convierten en un recuerdo. Y ese recuerdo exige entonces una continuidad mayor del placer. Deseamos que tales cosas se repitan. Todos conocemos esto. He tenido cierto placer. Usted ha experimentado cierto deleite en algo. Y queremos que eso se repita. Ya sea que se trate de algo artístico, de algo intelectual, de un carácter. Queremos que se repita. Yo pienso que ahí es donde el placer comienza a nublar nuestra mente y a crear falsos valores. Algo irreal. Lo que importa es comprender el placer. No se trata de liberarnos de él. Eso es demasiado tonto. Nadie puede liberarse del placer. Pero es esencial comprender la naturaleza y estructura del placer. Porque si nuestra vida es tan solo placer, y eso es lo que deseamos, entonces con el placer llega la desdicha, llega la confusión, llegan las ilusiones, llegan los valores falsos que creamos. En consecuencia, no hay claridad. Tenemos que descubrir por qué el deseo tiene tal fuerza en mi vida. ¿Por qué deseamos las cosas? ¿Por qué deseo eso que tanto anhelo en mi vida? Puede que eso esté bien o que no esté bien. Tengo que averiguarlo, pero yo, en mi interior, en mi vida, el deseo surge, lo cual es una reacción sana, una reacción normal. De lo contrario estaría yo muerto. Veo algo hermoso y digo, por Dios deseo eso. Si no fuera así, yo estaría muerto, pero en la constante persecución de ello hay dolor. Y ese es mi problema. Al igual que el placer, hay dolor. Veo una bella mujer, es bella. Sería absurdo decir, no es bella. Se trata de un hecho, pero ¿qué es lo que le da continuidad al placer? Obviamente es el pensamiento al respecto. Pienso en ello, ya no es la relación directa con determinado objeto, la cual es deseo, sino que ahora el pensamiento aumenta ese deseo pensando en el objeto, creando imágenes, creando ideas. Interviene el pensamiento y dice, por favor, debes poseerlo. Eso es desarrollo, eso es importante. Eso no es, esto es algo esencial para tu vida. Pero puedo mirar eso, tener un deseo, y ahí termina todo, sin que interfiera el pensamiento. Por eso, ¿has tratado o han tratado ustedes de morir voluntariamente, no forzadamente, para un placer? Por lo general, cuando uno muere, no desea hacerlo. La muerte viene y nos lleva. No es un acto voluntario.
excepto el suicidio, ese sí es un acto voluntario. Pero alguna vez han tratado de morir voluntariamente, fácilmente han tenido esa sensación de abandonar o de abandonarse. Obviamente no. Al presente, sus ideas, sus ambiciones son las cosas que dan el sentido a la vida. Y es así donde le llamamos o le tenemos un significado. Es el yo en el que les estoy dando esa significación. La vida es el vivir, es abundancia, es plenitud, es entrega de sí mismo. No es sentir que yo tengo significación. Eso es tan solo un concepto. Si ustedes experimentan muriendo para las pequeñas cosas, eso es suficiente. Solo mueren para los pequeños placeres. Háganlo con facilidad, háganlo cómodamente, háganlo con una sonrisa. Eso basta porque entonces verán que su mente es capaz de morir para muchas cosas, morir para todos los recuerdos. Y a veces tenemos que morir. Y morir es morir a veces al trabajo, morir a veces a la persona que amo, morir a veces a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Ahora bien, para ver la verdad de todo esto, es esencial una mente que no se limite a funcionar en el campo del tiempo. La mente muere para todas las cosas. Puede ver la verdad de todo esto inmediatamente, percibirla en un instante, quizás no alcance a verlo todo en el significado extraordinario de ello, su inmensa sutileza, la belleza de ese morir, su riqueza, pero aún el simple escuchar al respecto siembra esa semilla y la significación de esas palabras echa raíces, no solo en el nivel superficial, consciente, sino a través de todo el inconsciente. Por eso es importante el tan solo el decir que yo tengo en mi vida presente, tengo un placer, tengo una ambición y esas ambiciones le dan vida a lo que estoy haciendo. Usted tiene un deseo. ¿Cuál es el deseo que usted tiene ahorita? ¿Qué es lo que desea para usted? Fíjese bien la pregunta que le estoy haciendo. ¿Qué es lo que usted desea para usted? No para su esposo, no para su esposa, no para sus hijos, no para sus hijas, no para sus amigos, no. ¿Qué es lo que desea usted para usted? Te agradezco que me sigas escuchando en estas reflexiones de los caminos de la vida. Sígueme compartiendo en las diferentes redes sociales para que más personas me puedan escuchar. Te deseo una excelente semana, una bendecida semana y que sea lo que Dios quiera que se realice en esta semana que iniciamos. Muchas gracias y que Dios te bendiga.